¿De qué nos ha salvado el Señor? ¿De qué nos ha salvado el Señor? Un tema importantísimo en las Escrituras, que lo vemos en todas partes, es la salvación de Dios. ¿Y qué es la salvación de Dios? Es la obra de Dios mismo para alcanzar al hombre, a la humanidad. Dios, la Biblia dice que la salvación pertenece a Dios, no al hombre. Entonces eso es algo que debemos nosotros tener en nuestro corazón, en nuestra mente, que la salvación es algo que le pertenece a Dios, no al hombre. Entonces, hablando a una congregación que ha recibido al Señor Jesucristo, que pienso yo que conoce al Señor como su Salvador personal, que tiene comunión con el Señor Jesucristo diariamente, que es lo mismo que leer la palabra de Dios todos los días y tener oración, lectura y oración y lectura. Y entonces, cada vez que tengo la oportunidad y se presta, le hablo a alguien y le digo, ¿sabes qué? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es un reto que le he hecho a la Iglesia Bautista Emmanuel en esta mañana, que ya se lo hice hace 2 semanas, y es un reto que os hago también a vosotros, para que en esta semana, cuando tú tengas la oportunidad de hablar con alguien, en el trabajo, en Mercadona, en el gimnasio o donde sea, que le digas, ¿sabes qué? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Y eso puede ser la chispa que encienda en su corazón un deseo por saber de las cosas de Dios. Muy importante. Dicho esto, entonces vamos al título de lo que quisiera hablaros en esta tarde, que es ¿de qué nos ha salvado Dios? ¿De qué nos ha salvado Dios? Vamos a orar primero. Señor y Padre Celestial, para nosotros contamos esto como un privilegio, estar aquí para alabarte, bendecirte y glorificarte, para descansar en tu palabra, para ser edificados en tu palabra y ser cada vez más y más a la imagen de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Rogamos, Santo Espíritu de Dios, que tú obres en los corazones según la necesidad de cada uno aquí, incluyéndome a mí. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, tengo poquito tiempo. Son 7 puntos y seguramente será en 2 veces que entregaré este sermón. Así que haciéndolo en 2 veces puedo ir más tranquilo. Pero lo primero que quiero que sepáis, y agarraros bien al asiento, ¿de qué nos ha salvado Dios? Primero, nos ha salvado de Dios. Dios nos ha salvado de Dios. ¿Qué significa eso, hermano Fernando? Dios nos ha salvado de Dios mismo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El apóstol Pablo nos advierte solemnemente en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vemos en Apocalipsis 6, 16, 17 un cuadro tremendo y dice así: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel
que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Sofonías le dice al pueblo de Dios que tan rebelde se conducía. Le dice, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. La verdad es que la ira de Dios está lista para un día ser desplegada sobre toda la tierra. Es imposible que esta humanidad siga en el rumbo que está tomando, cada vez más impíamente conduciéndose. Y todo esto que vemos, las guerras, los tsunamis, terremotos, cambios climáticos y toda esa cosa, va a ser un chiste al lado de lo que se espera. Porque es imposible que el pecado no reciba su justa retribución sobre una humanidad que no quiere y que tercamente han destronado a Dios y han puesto los derechos humanos como su Dios. Pero, hermanos, para el redimido, el que ha confiado en Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, la palabra de Dios nos dice en Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. También Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:9 nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos, hermanos, un gozo y una esperanza que este mundo no conoce. Entonces, ¿de qué nos ha salvado Dios? Nos ha salvado de la ira de Dios mismo. Una ira que está esperando a ser desplegada sobre toda la tierra. Así que, salvación gloriosa. Muchos aspectos tiene esa salvación. Una salvación que afecta a toda el alma de aquel que ha sido salvado por Dios. El segundo punto es quizás el punto en el que más, si tú le preguntas a alguien de que hemos sido salvos, este segundo punto seguramente sería el primero, ¿sí? Y ese es, nos ha salvado. A ver, ¿alguien se atreve? Ese es otro punto, pero no es este. ¿Alguien se atreve? ¿De qué me ha salvado a mí? Dios. Exactamente. Usando la palabra que no le gusta a la gente decir, que es el infierno. Exactamente. Dios, hermanos, nos ha salvado del infierno. Y quiero que sepáis, hermanos, que es un lugar de fuego. Segundo, es un lugar de remordimiento continuo. Y no sé si hay un tercero, no. Sobra, con esto, sobra. Oíd. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Apocalipsis 19:20. Estos dos, estaba hablando de la bestia y el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba
fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra vez, la muerte segunda. Aquí tenemos también el segundo subpunto de este lugar, el infierno, que es un lugar de remordimiento continuo. Ay, si le hubiese hecho caso a mi vecino que me hablaba de ir a la iglesia y de escuchar la palabra. Ay, las veces que mi hermano me habló de creer en Jesucristo y no hice caso. Mateo 13, 41. Mateo 13. Dice así, Mateo 13, 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13 también, 49 y 50. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, un paréntesis aquí. ¿Alguien se ha dado cuenta de algo interesante en el versículo 49? ¿Qué es lo contrario de los malos? ¿Qué es lo opuesto a los malos? Los buenos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesucristo a los buenos les llama los justos. ¿Sí? Qué interesante. Qué interesante. No tengo que decir que me perdonéis, pero los buenos no van al cielo. ¿Sabíais eso? Los buenos no van al cielo. Son los justos los que van al cielo. Y por supuesto, el justo se presupone que va a ser bueno. Aunque ahora vamos a ver un punto también muy interesante, que es el que la hermana Ana María nos ha dicho, de uno mismo. ¿Sí? Pero siempre me ha llamado la atención, los malos, los buenos, los malos y los justos. Porque la salvación le pertenece a Dios y Él es el que nos ha declarado justos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y eso es precioso en sí mismo. Mateo 25:30, estos los tengo aquí escritos. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24:51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuánto lloro y cuánto crujir de dientes? ¿No te llama la atención? ¿Por qué llora una persona? Arrepentimiento, pero un arrepentimiento para muerte. ¿Por qué cruje uno los dientes?
en serio, ¿por qué crujirías tú los dientes? No sé, no es por ira. ¿Quién eres tú para hacerme a mí esto? El Señor nos libre de una actitud así, delante de Dios. Sin embargo, todos estos que van a estar sufriendo, van a estar crujiendo sus dientes contra Dios, porque lo tienen como algo injusto, lo que les está pasando. Qué horrible y qué horrible. Mateo 22, 13, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 13, 28, allí será el llanto, y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Ahora, estas palabras del Señor no fueron dirigidas a personas del vulgo, del pueblo, normales de la calle. Está hablándoles a los escribas y los fariseos, los principales, los que eran expertos en la religión, los que enseñaban a los niños judíos a obedecer la ley de Moisés. ¡Qué horrible! Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a vuestro padre Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas que vosotros tanto reverenciáis en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y sí que había un tercer punto. El primero es que es un lugar de fuego, el segundo es que es un lugar de remordimiento continuo, y el tercero es que es un lugar sin esperanza ninguna. Eso es para siempre, eternamente. Qué horrible. Me hace pensar, qué triste es cuando vamos a un entierro donde la persona que ha fallecido, hasta donde nosotros sabemos, no conoce, ni la familia conoce al Señor. Y Primera de Tesalonicenses 4:13, el apóstol Pablo está diciendo, tampoco, claro, está dirigiéndose a los hermanos, a los creyentes, y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Son los que han fallecido en el Señor. Les dice que están durmiendo. Para que no os entristezcáis. No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros, hermanos, tenemos una esperanza que es viva y eterna. ¿Y qué diferencia tan grande hay entre el entierro en un lugar donde no han conocido a Dios? Quizás han sido muy religiosos y han estado asistiendo siempre a su iglesia oficial, pero no tenían una comunión personal con Dios. No tenían esperanza. Qué triste. Y allí, hermanos, aquellos que no están inscritos en el libro de la vida estarán sufriendo en un lugar de fuego, estarán con remordimiento continuo y estarán sin esperanza ninguna. Hermanos, de eso Dios nos ha salvado. No solamente nos ha salvado de la ira de Dios, pero nos ha salvado del infierno, de la condenación eterna. Por eso, hermanos, es que estamos muy contentos y muy agradecidos a Dios por semejante salvación. ¿Me da tiempo entonces para, las 9? No, pues hay que tirarlo para atrás entonces. Me pasó igual con el reloj allí en Elche. El tercer punto, ¿de qué me ha salvado Dios? De la ira de Dios,
de la condenación eterna del infierno y me ha salvado, hermanos, de la tiranía del viejo hombre. La tiranía del tirano. ¿Tú quieres pensar en un dictador? Aquí está. Aquí está. Ahora, tú mismo también, háztelo a ti mismo, ¿sí? Está dentro de nosotros. Es el viejo hombre. La tiranía del tirano. Hermanos, nos engaña, nos tiene cautivos y nos hace hablar lo que no honra a Dios. Nos ensucia la boca. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Continuar hasta el 14. Bien, pues vamos ahí a Romanos 6. Romanos 6 y nos dice, Romanos 6:12. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lucas 4:18. Lucas 4:18. A ver, una situación muy interesante. Lucas 4:18. Desde el versículo 16, vino a Nazaret el Señor, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y aquí viene lo que nos interesa: a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos también, y el otro, muy bueno, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Creo que yo ya he hecho comentario de esto, pero a mí me fascina esto, porque tú sabes cuántos de los que estaban allí escuchando se sentían que me estaba hablando a mí. De todos los que estaban en la sinagoga, ¿sabes cuántos? Ninguno. Yo no sé de quién estará hablando, porque es que allí los que estaban eran la élite de todos los religiosos en la sinagoga, todos aquellos que son judíos, sí, muy rectos, según sus propias justicias. Pero si tú observas en el pasaje, ¿hay alguno aquí que sea pobre? ¿Hay alguno aquí que esté quebrantado de corazón? ¿Hay alguno aquí que sea cautivo? ¿Hay algún ciego aquí? ¿Hay alguno aquí que esté oprimido? ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Y hermanos, hasta el día de hoy, el pueblo judío, los ortodoxos, con todas sus justicias y con todas sus leyes, siguen con la misma actitud. O sea, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los quebrantados de corazón. Y así podemos seguir. Bienaventurados los cautivos.
Bienaventurados los ciegos y bienaventurados los oprimidos, que se dan cuenta de su necesidad delante de Dios. ¿Sí? El Señor, hermanos, vino para pregonar libertad a los cautivos. Así que ahora que ha libertado el cautiverio en el que yo estaba al haberme salvado y al haberte salvado, tú ya no tienes ninguna obligación hacia tu viejo hombre. Se acabó. Hasta aquí llegamos. Mateo 12:34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Hermanos, este viejo hombre ha sido subyugado. Está en nosotros. Pero ya no le damos obediencia. No. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia ahora es para el Señor Jesucristo. Primera de Pedro nos dice que nosotros hemos sido salvados para obedecer. ¿Sí? Y eso es precioso. No solamente para obedecer, sino para ser lavados con la sangre, ser rociados, esa es la palabra que usa, ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿no es glorioso la obra de Dios en sus hijos salvos? Nos ha salvado de la ira de Dios, nos ha salvado del infierno y nos ha salvado de la tiranía del viejo hombre.